Vamos a irnos con nuestro próximo invitado, Agustín. Vamos a hablar nuevamente del tema Afganistán, como lo hemos hecho toda esta semana, buscando diferentes puntos de vista para lograr comprender un poco mejor y saber qué es lo que viene en los próximos meses. Y también yo tengo una enorme preocupación, y lo he dicho públicamente en este micrófono desde hace ya mucho tiempo, de que los iraníes, que no son para nada confiables, que tienen una visión del mundo completamente aberrada, porque ellos creen que para el advenimiento de lo que para ellos es el Mesías, el Mahdi, tiene que haber un estado de confrontación, de conflagración para propiciar las condiciones de que el Mahdi aparezca. Y esa gente que están en el poder en Irán tienen una mente totalmente torcida, retorcida, pues puedan buscar la bomba atómica. Para mí eso sería algo espantosamente peligroso para el planeta entero. Entonces hace aproximadamente 2 meses, creo que fue alrededor del 20-25 del mes de junio, el ministro de Defensa, del mes de julio, no, ni siquiera 2 meses, un mes atrás, del mes de julio, el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, dijo en ese momento que Irán estaba a solo 10 semanas de obtener suficiente material para una bomba atómica. Han pasado ya 4 semanas, o sea, si fueran 10 semanas ya quedan 6 o 7 u 8 o 10, pero no importa. Si la precisión matemática no es tan importante. El problema es que Irán está centrifugando, como lo ha corroborado la propia Organización de Energía Atómica, a un paso agigantado, y no lo están haciendo para producir electricidad, no lo están haciendo para nada más que lograr un artefacto nuclear, algo que los israelíes no pueden bajo ningún pretexto aceptar, porque para ellos sería una cuestión de vida o muerte, de existir o no existir. Vamos a incluir en esta conversación a Joe Ger, que es veterano de Fuerzas de Defensa de Israel, especialista en antiterrorismo. Tiene más de 20 años de experiencia como consultor en inteligencia y seguridad internacional. Joe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, hoy ha habido una reunión entre el primer ministro Naftali Bennett y el presidente Biden. Esta reunión se había tenido que suspender por el atentado terrorista de Kabul. Y cuando se suspendió, un vocero de la Casa Blanca dijo que la reunión se iba a reprogramar, finalmente lo hicieron hoy, pero que el presidente Biden iba a insistir en que se debe utilizar la diplomacia para disuadir a los iraníes de que no busquen la bomba atómica. Cuando yo escuché eso, me preocupé todavía más. Sí, fue una charla entre los dos, primera charla entre el nuevo primer ministro Naftali Bennett y por supuesto el nuevo presidente acá, Joe Biden. Tenían que reunirse horas atrás, pero por supuesto con todo lo que pasó ahora en Afganistán tuvieron que aplazarlo, y eso también cambió en parte lo que era el contenido de esa charla, que yo creo que inicialmente iba a ir alrededor de esos temas que estás mencionando tú, de Irán, etcétera, y por supuesto ahora tuvo que incluir también otros temas más relevantes a lo que está pasando en Afganistán. Pero sí, fue una reunión interesante, y creo que con lo que dijo Biden, por un lado dijo que van a tratar, que su preferencia es empezar por el lado diplomático, pero también dijo algo importante, que es que hay otras opciones. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Nadie sabe, ¿verdad? Bueno, obviamente nadie sabe, pero no, si no le funciona la diplomacia, por ahí que les hace un poquito más de fuerza. Nos imaginamos cuáles serían las opciones si fracasa la diplomacia, por supuesto. Bueno, pero hay muchas. Entonces no fue un segment que la gente está ahorita saliendo diciendo, mira, por lo menos dijo tal, pero eso puede decir cualquier cosa, ¿verdad? Claro. Le pregunto, como antiguo oficial de las Fuerzas Armadas de la única democracia que hay en esa zona del mundo, nuestro mejor aliado en esa zona del mundo, y un país al que hemos salido nosotros siempre a respaldar cuando ha estado atacado en 1967, luego en 1973 y posteriormente cuando las incursiones de Gaza y del sur del Líbano también ha habido respaldo de Estados Unidos. Pero esta situación con Irán es diferente, porque Irán es un país proterrorista, es un país que alimenta con armamento para causar terror a Hezbollah en el sur del Líbano, a Hamas en la franja de Gaza, y es un país que ya tiene misiles de largo alcance, misiles capaces de llegar inclusive hasta Grecia y hasta Italia. Entonces, la bomba atómica en manos de esa gente sería un cambio por completo de paradigma. ¿Es una política de Estado de Israel impedir que Irán sea una potencia nuclear?
Sí, absolutamente. Eso lo han dicho tanto el previo primer ministro Bibi Netanyahu, así como este nuevo Naftali Bennett. De hecho, hoy en la charla que tuvo con lo que mostraron, la parte pública, lo que tuvo con Biden, con el presidente Biden, Naftali Bennett también hizo un comentario ahí que a muchos le recalcó, y es que dijo que le agradece mucho a Estados Unidos su apoyo histórico durante todos estos años, pero también le recalcó le recordó que Israel nunca ha pedido que tropas americanas vayan allá al campo a defenderlo, ¿verdad? Y dijo que ese sigue siendo el caso hoy en día. Hizo, digamos, hincapié en el tema de que Israel, al final de cuentas, Israel se va a defender a sí misma. Agradecemos todo el apoyo tecnológico, etcétera, que tiene intereses mutuos, pero lo que es la defensa, por supuesto, contra un actor radical, un régimen radical islamista, como es el que está hoy en día en Irán, por supuesto que esa tarea no se la va a dejar a nadie. Y de hecho, también dicho por el primer ministro Netanyahu y por también Bennett, es una operación, digamos, que viene ocurriendo hace años, ¿verdad? Nosotros en esas partes del mundo estamos acostumbrados a escuchar de una guerra como guerras, digamos, entre naciones, tanques y aviones, pero realmente las guerras nuevas hoy en día, especialmente con un actor que fomenta tanto terrorismo y que tiene tantos brazos, digamos, semiocultos, que lo que hacen es hacer terrorismo como Hezbollah, como los Houthis, etcétera. La guerra con ellos es una guerra un poco diferente, es una guerra que algunos llaman y es una guerra que dura un tiempo mucho más largo y tiene actividades que no son totales y todo el tiempo en combate, sino que por ahí hacen una operación, por ejemplo, como fue todos estos últimos incidentes que ha habido en Irán, donde de repente por ejemplo, Mohsen Fakhrizadeh, que era el comandante supremo del programa nuclear iraní, etcétera. No, estos son así eventos que van ocurriendo, por supuesto, también en todo lo que es el mundo cibernético. Hay mucha actividad ahí que pues el ojo cotidiano de una persona normal no lo ve. O sea, no estaríamos hablando de un ataque per se con aviones y con artillería, aunque pudiera ocurrir, pero también habrían otras cosas más sutiles, menos visibles, pero también más efectivas. Correcto. Sí. Por ejemplo, si te recuerdas la historia, en los últimos 3 meses, 4 meses, ha habido un par de cortocircuitos en ciertos búnkeres. Incendios. Exactamente. No, y anteriormente, hace algunos años, el Stuxnet, que fue una operación magistral de infiltración de un virus a través de unas pequeñas, creo que entraron por unas lavadoras de ropa, secadoras de ropa, lavadoras de plato. Por ahí vino la inoculación, ahora una palabra muy popular con esto de las vacunas. Vacunaron el programa nuclear iraní indirectamente con un virus llamado Stuxnet, que fue un virus de gran eficacia porque retrasó por varios años el desarrollo que los iraníes venían realizando. Pero ya lo han superado. Correcto. Esa operación fue muy interesante y dicen las fuentes, pues, en su momento y hoy en día que fue una operación conjunta entre varios países del occidente. Y ahí también yo creo que es importante recalcar que la amenaza iraní no es solamente una amenaza contra Israel. El que conoce las ambiciones y la estrategia iraní entiende que por un lado son los expertos en lo que es el arte de la decepción y de los engaños, ¿verdad? Por eso es que hay que tener mucho cuidado con todos esos acuerdos que se firman con ellos, etcétera. Y su gran misión es realmente, es como que dice una versión chiita de lo que era el Estado Islámico, que querían conquistar el mundo y convertirlo en un califato. Ellos quieren hacer lo mismo. Su primera etapa es hacerlo regionalmente en el Medio Oriente. Por eso es que hoy en día muchos de los países sunis que están hoy en día, curiosamente, aliándose de una forma o expresando relaciones abiertas con Israel, por ejemplo, cosa que antes no lo hacían, lo hacen no tanto por amor a Israel, sino por miedo a lo que viene con Irán. Entonces, es un actor radical que está, por un lado, en su primera etapa amenazando al Medio Oriente, para de ahí salir hacia el occidente y conquistar el resto del mundo. Y por supuesto también va preparando el camino, teniendo
a su ejército secreto, si así se puede llamar, porque es un ejército de diestra y siniestra, que es Hezbollah, que tiene presencia no solo en el Líbano, muy fuerte por supuesto, y en Siria, sino que también está ya en estas partes del mundo. Hemos hablado en tu programa. Hasta en Venezuela dicen que hay gente de ahí. La trifrontera, Venezuela, está en varios sitios de Latinoamérica, e inclusive, según reportes, si pueden hacer Google, para que vean el tipo de actividad que tiene Hezbollah, inclusive en Estados Unidos. El problema que yo tengo con los iraníes es que normalmente los países siempre cuidan mucho de no ser derrotados en una guerra, ¿no? Precisamente la cosa que impidió que hubiera un holocausto nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos fue la realización por ambos bandos de que si se utilizaban armas atómicas, los dos serían destruidos, porque las armas, tan pronto se detectara un ataque de los soviéticos para acá, los americanos iban a atacar, y cuando las bombas cayeran aquí, simultáneamente iban a caer allá, iban a destruir lo que llaman la destrucción mutua, el mutual deterrent, la inhibición por destrucción mutua. Pero si yo tuviera ahora la absoluta certeza que para yo ganarme 200 millones de dólares en la lotería de la Florida, tengo primero que matar a mis 4 vecinos, si eso yo lo creo, pues es muy peligroso para esas 4 familias, porque estoy partiendo de una base completamente irracional. Los iraníes, y aquí hay que analizar un poco la parte religiosa, estudiar un poco lo que es la interpretación aberrada que ellos hacen de su religión, establecen de que para el advenimiento de un Mesías islámico, primero tiene que haber un estado de caos y de destrucción en la región. Eso es muy peligroso, porque si a eso le metemos una bomba atómica en manos de esa gente, apaga y vamos. No solo eso, sino que esa condición precisamente que tú hablas de la época de la Segunda Guerra, de la Guerra Fría, más bien, que era el MAD, M-A-D, Mutual Assured Destruction, eso con un actor yihadista radical no existe, ¿verdad? Porque ellos inclusive son suicidas. Morir, creen que exactamente, son shahid, ¿verdad? Se están convirtiendo en un mártir de la Guerra Santa, y van a llegar a sus 72 vírgenes, y entonces no les importa realmente, o sea, no existe esa misma relación. Aunque por otro lado otros dicen que realmente ahí también se mezcla hoy en día a nivel alto del régimen, y eso por supuesto no lo dicen en ningún medio de ellos, pero muestran también todo lo que es la parte de la corrupción en el régimen, y así que por ahí que también ya muy religiosos, pero hay unos que también han creado fortuna a costa del pueblo iraní, y de cierta manera también quieren guardar eso. Por eso precisamente es que también les duele mucho cuando los Estados Unidos, por ejemplo, les imponen esas sanciones fuertes cuando se portan mal, por decirlo así, ¿verdad? O cuando los pescan en uno de sus engaños. O cuando le matan a un general de alto rango, como hizo Donald Trump. Exactamente. Sí. Señor Guerre, Julio Bebione le quiere hacer algunas preguntas sobre lo que está ocurriendo en Afganistán y su punto de vista sobre ese conflicto. Sí, entendiendo que tenemos poco tiempo y queremos aprovecharlo al máximo posible, quisiéramos en principio conocer, de acuerdo a su conocimiento, su experiencia, el breve análisis se puede hacer de lo que ha ocurrido hasta hoy, pero mi mayor interés es que usted, como experto en antiterrorismo, pudiera decirnos a qué deberíamos estar atentos a partir de ahora, en tanto a nivel de noticias como para la opinión pública en general. ¿Qué no deberíamos perder de vista a partir de lo ocurrido? Ok, interesante. Bueno, primero, para hacerlo corto, yo creo que la historia ha demostrado que es muy difícil cambiar, ir y pelear y cambiar un sistema cultural que no es como el de uno, ¿ok? Entonces ir por allá a un sitio como Afganistán, donde hay decenas, si no más, de diferentes tribus, y es un sistema completamente ajeno al nuestro. La fuerza militar tiene sus límites, ¿no? Correcto. Entonces Estados Unidos salió allá con un objetivo específico, lo cumplieron, y luego, digamos que así, por razones de inercia, eso siguió dándose y dándose, por supuesto, a costa de vidas de soldados americanos. Entonces eso, para ponerlo así claro, en mi opinión, era algo que tenía que terminar. Era acertada la noción de salir de ahí, ¿ok? Pero por supuesto, la forma como se hizo, obviamente, mira, ninguna de esas retiradas, para ser también justo con este gobierno,
ninguna de esas retiradas son fáciles. Yo te puedo dar varios ejemplos y siempre hay problemas. Yo creo que en este se pudo haber planeado mucho mejor la retirada. Por supuesto, sacar primero que todo a los ciudadanos y a los residentes y a los ayudantes de los americanos que están ahí en este momento básicamente quedados en el campo sin saber realmente si van a poder salir o no, o qué les va a pasar en su futuro. Entonces, debieron haber primero sacado a esa gente. Después, debieron debieron tener un plan de qué hacer con todo el equipo que quedaba atrás. Y por último, salen los soldados. Ese es el orden tradicional de hacer las cosas. No sucedió así. Todos ya sabemos lo que fue el caos y no voy a repetir aquí lo que ha pasado. ¿Cree que fueron...? Sí te puedo decir que sí. Ahí es importante no solamente, por supuesto, la imagen americana ante el mundo, etcétera, y internamente el sentimiento que hay hoy en día, que hay muchos que están con mucha frustración por los actos de este gobierno y de Biden, sino también es muy importante ver el tipo de mensajes que ese tipo de acción y de la forma como se hizo le mandan a China, a Rusia y como dices tú también a Irán, ¿verdad? Pero más que todo a China, Rusia, etcétera. Yo creo que por ahí hay algo que todavía, digamos, estamos en tiempo de corregir si se toman de aquí al futuro cercano acciones diferentes a las que se venían tomando, porque de lo contrario, nuevamente se va a crear un vacío ahí, un vacío que va a ser nuevamente llenado por fuerzas y actores anti-occidentales, anti-americanos, etcétera, y eso va a tener repercusiones de largo plazo. Le tomo ahí un segundo antes de pasar a la otra mitad de la respuesta. ¿Cree que ha sido exagerada la crítica de los medios, de la opinión pública al presidente Biden en este caso, considerando que esto no podía salir tan bien? No, la verdad que fue un desastre, ¿no? Yo creo que no es exagerada, es completamente justificada la crítica que le hacen. Nuevamente, solamente dije que para tenerlo de una forma honesta la conversación, nunca es fácil salir, pero la forma como se salió fue muy mal. Y ha hecho olas que son entendidas nuevamente por todos esos actores antiamericanos que van a empezar a ver, van a poder entender que que este nuevo gobierno es un gobierno débil, que con ellos van a poder hacer cosas que con el anterior no hacían. Entonces, por eso en las próximas semanas, el gobierno de Biden tiene, yo creo que una ventana de oportunidad de poder cambiar esa impresión que hicieron ante esa parte del mundo, y espero mucho que lo puedan corregir. Y para las próximas semanas, ¿qué nosotros, desde los medios y también para la opinión pública, qué deberían estar pendientes? Porque la información es mucha y a veces entre tanta información lo más importante pasa desapercibido. Con su experiencia, ¿a qué deberíamos mirar? Sí, mira, yo creo que ha habido mucho énfasis en el gran armamento que se dejó y tecnología y que ahora está en manos del Talibán. Pero ojo que el Talibán en este momento está en un tipo de shock, ¿verdad? No necesariamente saben manejar esos helicópteros Black Hawk ¿me entiendes? Entonces hay un tiempo donde, vamos a decir, si yo fuera el asesor de un presidente, yo le diría, mira, entra sin pedir disculpas, sin atenerte por los ¿cómo se llama eso? El timing ese que le dijeron ahorita para la fecha, ¿cómo se llama eso? Sí, el cronograma de evacuación. Ningún ultimátum. Acá está pasando tal cosa. Primero que todo, entro allá con toda la fuerza requerida, saco a mi gente de allá y después hablamos de lo que es el futuro. Pero eso lo hace un Donald Trump. Eso lo hubiera hecho tal vez un Ronald Reagan. Pero este señor que ocupa la Casa Blanca no llega a eso. Se queda corto. El tiempo lo dirá, espero que no, porque nuevamente de no hacerlo, el mensaje que le estás mandando a China, que ya ha hecho acción, y nuevamente tenemos un tiempo muy limitado acá, pero podríamos hacer en un programa siguiente todo un análisis de lo que está pasando hoy en día, los diferentes movimientos que ha tenido China, cosas que ha hecho Rusia, inclusive Irán, que hasta hace unos par de meses no se atrevían a hacer. Le garantizo que hay ya chinos y rusos preparando su equipaje, sus maletas, para viajar a Kabul, ofrecerle cosas, ayuda, dinero, lo que tengan que ofrecerle al Talibán a cambio de poder copiar y hacer una retroingeniería
de esos helicópteros y de todos esos drones y de ese armamento sofisticado que estúpidamente dejamos allí y no destruimos. Los chinos lo van a copiar, los iraníes lo van a copiar, los rusos lo van a copiar y caerá sobre los hombros de este gobierno esa ignominia de que nos copien una tecnología que nos toma décadas en desarrollar, que nos cuesta una fortuna en lograr fabricar y pagar a las compañías que fabrican armamentos, para luego dejarla de mansa paloma en un lugar lleno de enemigos que a su vez se la van a facilitar a nuestros peores enemigos, las superpotencias. Le extendemos la invitación para continuar con este tema porque, como usted dice, hay mucho para seguir conversando y también mucho de su parte para sumarnos. Así que le agradecemos mucho, Joe, y que tenga buenas tardes. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Joe Ger, veterano de Fuerzas de Defensa de Israel, especialista en antiterrorismo, tiene más de 20 años de experiencia como consultor en inteligencia y seguridad internacional y conversó con nosotros aquí en Cada Tarde.